Pues, como os decía, tenemos la oportunidad de volver a abrir la palabra de Dios y me gustaría compartir algo que estaba en las últimas semanas, ya hace unas cuantas semanas, que leía sobre este tema. Y si habéis podido ver el título de lo que quería compartir con vosotros, era Sea Grace, ser agradecidos, ¿no? Y compartía un versículo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El refranero español dice, hay un refrán que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Eh, y es curioso porque esta reflexión viene a razón de algo que leí ya hace unas semanas en un devocional. Y hablaba, sabéis que hay un día de acción de gracias. Nosotros aquí en Europa no lo celebramos tanto, pero en Norteamérica, yo no sé si casi es el día más importante de celebración, diría casi más que hasta la Navidad, ¿no? Es un día en que se paraliza absolutamente todo y las familias se reúnen y bueno, pues estuve un poco buscando de dónde venía esa celebración, pero no quiero entrar en ello, pero era curioso la reflexión de decir, bueno, hay un día de acción de gracias y uno podía pensar, bueno, pues como hay un día de acción de gracias, los otros 364 ya no es necesario. No, a nosotros el Señor nos pide en su palabra que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en todo tiempo, que eso es lo que vamos a ver. La verdad es que la gratitud es mucho más que una expresión, es mucho más que un decir gracias. La gratitud debe ser una actitud de reconocimiento constante. Si nos fijamos en la sociedad en la que estamos, podríamos decir que es una sociedad bastante ingrata, que siempre quiere más, siempre queremos más, y que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que nos falta. Una persona ingrata no aprecia las bendiciones que ha recibido. Una persona ingrata no da gracias. En cambio, la persona ingrata se centra en los problemas, en las cosas que no ha recibido. La ingratitud es la puerta a que muchas veces nos quejemos, a que muchas veces estemos insatisfechos. Pero la Biblia nos dice que debemos estar siempre agradecidos con Dios. Son muchas las bendiciones que Él nos da. Y recordarlas nos debería hacer más humildes y más gozosos, más felices. Por eso debemos rechazar la ingratitud y no permitir que nuestros corazones que nuestro corazón ignore las abundantes bendiciones que Dios nos da. Como decía, cuando uno es ingrato o la persona ingrata, se enfoca, ¿sabéis en qué? En lo que no tiene, en lo que no ha recibido, en lo que falta. Pero el corazón agradecido es aquel que alaba a Dios por sus bondades y que está feliz con la provisión que Dios nos da. Yo pensaba, y el miércoles hicimos algún comentario al respecto, estábamos reunidos y pensábamos, ¿cuántas personas caminan 10 kilómetros para ir a una iglesia? Antonio nos lo comentaba. Mi madre ponía un ejemplo de cuando era pequeñita, ¿no? Que estaba en casa de sus primos y caminaban 2 horas para ir a una iglesia y poderse reunir con unos hermanos. Se llegaban allí, se tenían que cambiar porque iban por caminos y un hermano les permitía llegar allí y cambiarse. Pero no acababa ahí, que cuando acababa la reunión había que volver, 2 horas más caminando, ¿no? Cómo a veces somos de ingratos con la cantidad de cosas que Dios nos da. Y me hacía pensar que, por ejemplo, no valoramos ciertas cosas porque las damos por hechas, que son nuestras. ¿Os acordáis de la pandemia? Ya nadie, nos hemos olvidado de la pandemia, pero nos quedamos sin libertad. No podíamos salir de nuestras casas a trabajar y a poca cosa más.
nos quedamos sin poder reunirnos físicamente como iglesia. ¿No lo encontrasteis a faltar ese tiempo? Bueno, cuando ya lo tenemos y lo hemos recuperado, pues a lo mejor vuelve a decir, bueno, tampoco a lo mejor es tan importante reunirse, ¿no? Entonces, pero era importante porque nos dimos cuenta de que era algo esencial en nuestras vidas. Y gracias a Dios, el Señor también nos permitió que de forma telemática pudiésemos seguir reuniéndonos. Incluso nos bendijo mucho más porque tuvimos la oportunidad también de estar reunidos con otros hermanos, como los hermanos en la SEO, y conocernos y, a pesar de la distancia, compartir en esos momentos difíciles, ¿no? Pero me quiero fijar sabéis que en la Biblia hay ejemplos de gratitud y de ingratitud. Y un ejemplo muy claro de ingratitud, ¿sabéis cuál es? Todos lo conocemos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. ¿Y qué hizo mientras vagaba por el desierto? ¿Eligió agradecer al Señor o eligió quejarse? Pues eligió quejarse y ser ingrato. Se quejaron de que el trayecto no les gustaba mucho. Se quejaron de que la comida que el Señor les proveía, cada día lo mismo, el mismo menú. En ocasiones se quejaron de la falta de agua. ¿Y qué hacían? Miraban atrás. Pero miraban atrás y no se acordaban de cuando estaban en esclavitud, sino se acordaban de aquellas comidas que allí tenían, porque aquí era muy monótono lo que tenían, ¿no? Y en cambio no se acordaban de que el Señor les había librado de la esclavitud, de los castigos, de los abusos. Y en lugar de dar gracias a Dios, porque eran libres en ese momento, se quejaban de todo. También, si hay un ejemplo, que hay muchos, pero os comparto otro ejemplo, este del Nuevo Testamento. ¿Os acordáis de la historia de los 10 leprosos que el Señor sanó? ¿Volvieron todos? No volvieron todos. Os lo voy a leer, no lo busquéis, está en Lucas capítulo 17. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, versículo 11, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué curioso. Aquel que para muchos era un extranjero, era el que no es el que vuelve a darle gracias a Dios. Respondiendo Jesús, versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 personas fueron ingratos. Uno solo volvió para dar gracias al Señor por haberle librado. Y eso también fue lo que le permitió ser salvo. La ingratitud humana entristece el corazón de Dios y trae consecuencias. Y lo vimos, porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Pues que tuvo que estar 40 años vagando por el desierto. ¿Y qué le pasó a aquella generación? Que no pudieron ver la tierra prometida. La gratitud debería ser una marca de cada uno de nosotros como creyente, una marca distintiva. Y la gratitud no es solo una emoción. A veces estamos contentos en un momento determinado, pero luego ya cuando perdemos una cosa, pues ya nos empezamos a quejar a algunas cosas. Pero la gratitud no es una emoción, sino que es una actitud del corazón. Y cuando uno tiene esa actitud en el corazón, cuando uno tiene una actitud en el corazón, eso también se convierte en una acción. En la Biblia Dios nos llama constantemente a vivir agradecidos.
Y no solo cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien es muy fácil ser agradecidos, pero a veces cuando van mal nos cuesta mucho más. Y la palabra de Dios nos dice que debemos ser agradecidos en todo momento. Ser agradecidos es una forma de vivir en comunión con Dios. A lo largo también de la Biblia encontramos hombres, mujeres y ejemplos que aún en medio de las dificultades eligieron agradecer a Dios. Y sus vidas, las vidas, voy a nombrar algunos ahora, nos enseñan que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el Señor. David, ¿cuántos salmos ha escrito David? ¿Y cuántas veces podemos ver en muchos de ellos que es un ejemplo de gratitud? Y muchos de esos salmos que escribe David están escritos en momentos de aflicción, en momentos de persecución, en momentos de arrepentimiento. Y aún así están llenos de agradecimiento al Señor. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bueno es que podamos hacerlo eso en nuestras vidas. Vita nos lo recordaba. Una manera que tenemos de agradecer a nuestro Dios es honrarle y alabándole. Cuando le estamos alabando y honrando, le estamos agradeciendo porque estamos reconociendo lo mucho que Él nos ha dado, lo que Él es y lo mucho que está por cada uno de nosotros. David no esperaba que todo, o no esperó que todo le fuese bien para agradecer, sino que su gratitud era constante. ¿Os acordáis también de Daniel? Daniel continuó dando gracias a Dios, incluso cuando ponía en riesgo su vida. Dice en Daniel 6:10, para recordar nada más esta pequeña parte de esta historia, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es el edicto que prohibía poder, como él venía haciendo, orar, ¿qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, es decir, no se podía haberlo hecho de escondidas, no, abrió las ventanas para que se viese y se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y fijaros, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, aunque podía ser castigado, no dejó de agradecer a Dios. Y su ejemplo nos demuestra que la gratitud es una expresión de fidelidad, de confianza absoluta en Dios. Otro ejemplo que encontramos de agradecimiento, y lo leía, no hace mucho leía el libro de Job. Y Job perdió bienes, perdió familia, perdió salud, pero no perdió su reverencia ni su gratitud a Dios. Job reconoce que es, en el versículo 1:21 dice: Jehová dio, Jehová quitó. Será el hombre de Jehová bendito. La gratitud no niega el dolor. A veces pasamos por circunstancias difíciles y no negamos. Pero a pesar de ello, Job reconoce la soberanía de Dios, incluso en los momentos difíciles. Agradecer no depende únicamente de que las cosas nos vayan bien, sino de la confianza en que todo en nuestra vida tiene un propósito y que todo está controlado por Dios. Hay un versículo que todos conocemos, que es en Romanos 8:28, que dice: y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Siempre podemos encontrar algo para agradecer a Dios, aún en medio de circunstancias que nos duelen o nos desconciertan. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos da las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Él es nuestro escudo, es nuestro protector, y a veces no somos conscientes o no lo vamos a saber nunca de cuántas cosas
nos ha librado el Señor durante toda nuestra vida. Otro ejemplo de gratitud lo encontramos en Pablo. ¿Desde dónde escribió muchas de sus cartas Pablo? Desde la prisión. ¿Y qué hizo Pablo? En muchas de sus cartas encontramos, dice, os leo en Filipenses 1:3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. A pesar de estar en prisión, el apóstol Pablo era agradecido y se acordaba y daba gracias por otros. Qué bueno es tener un corazón agradecido, porque ese corazón agradecido fortalecerá nuestra fe y también animará a otros, incluso en medio de la adversidad. Hemos visto ejemplos de ingratitud y ejemplos de gratitud que encontramos en la palabra de Dios. Fijaros, ser agradecidos es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Los días pasan y no nos detenemos a pensar la gran bendición que es poder respirar, poder ver, oír, poder caminar, poder hablar, poder compartir con otros hermanos, poder tener la libertad que tenemos. Son tantas cosas que hacemos a veces de forma automatizada, porque somos seres humanos, pero es a Dios a quien le place darnos la salud, darnos la familia, darnos los amigos, darnos la salvación, como hemos recordado por medio de Jesús. Todo lo que hay, todo lo bueno que hay en nuestras vidas, todo es gracias a nuestro Dios. Y no deberíamos permitir que nuestro trajín diario, nuestras ocupaciones, nuestros problemas, nos impidan tener un corazón agradecido, que reconozca que todas las bendiciones que forman parte de nuestras vidas son gracias a nuestro Dios. Dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No hay nadie más generoso que Dios. Él nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Y nuestra gratitud no debería cesar jamás. Por tanto, bendecimos y ensaltamos a nuestro Dios cuando reconocemos, como hemos hecho también esta tarde, todo lo que Él nos ha concedido a través de Cristo. Cuando damos gracias, estamos confesando que no somos autosuficientes y que dependemos de su gracia. Como hemos visto en la palabra de Dios, cuando hemos visto el ejemplo de los 10 leprosos, el Señor Jesús, nuestro Dios, valora la gratitud. Y no se trata solo de recibir bendiciones, porque a veces parece que nos acercásemos solo a nuestro Dios para pedir y darle y pedir y solo cuando nos concede lo que le hemos pedido le damos entonces las gracias, sino para reconocer al dador. Dios es el que provee, Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos ayuda en cualquier circunstancia de nuestra vida. Un corazón agradecido es el que vence a la queja, el que vence a la amargura y el que vence a la tristeza. Hay un salmo, Salmo 100, que dice, lo conocemos todo porque es muy cortito y lo hemos compartido muchas veces, sobre todo los domingos. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto lo hemos recordado también esta tarde. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También lo hemos recordado en esta tarde. Y dice el versículo 4, entrad por sus puertas, ¿de cualquier manera? No, con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia,
y su verdad por todas las generaciones. Nuestra forma de agradecimiento también puede ser algo que dé ánimo y edificación para otros. Dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y dice aquí, fijaros, a veces pasamos este versículo, nos quedamos, todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bueno es que las cosas que el Señor nos pide que hagamos, no las hagamos por obligación, sino las hagamos porque tenemos, o motivados, como nos decía también el motivo que nos ha traído, que nos recordaba Vita esta tarde, la motivación por un corazón agradecido, que busca honrar y agradar a nuestro Dios. Pensaba que cuando, imaginaros el desprecio que puede suponer cuando te dan un regalo y lo ignoras. La persona que te ha dado ese regalo, ¿qué va a pensar de ti? Oh, muchas gracias, lo dejas ahí, te olvidas de él, no quieres saber nada. Eso es un desprecio, eso es ser ingrato. Y el Señor nos ha dado una cosa, y nos lo han recordado también esta tarde, nos ha dado algo muy importante, que es la salvación. Y nos ha encomendado también algo, que es, lo hemos cantado. Y ese regalo lo guardamos y no lo valoramos. Y eso es no ser agradecido, porque está muy bien decir, Señor, gracias, pero debe haber una actitud y debe haber una acción. Porque si no hay una acción, y eso también lo estamos viendo en Santiago, no vemos esa repercusión. Cuando agradecemos, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. Una vida agradecida refleja una plena confianza en Dios y da testimonio a las personas que nos rodean. El miércoles también, creo que fue el miércoles, no, la semana pasada, alguien nos recordaba, creo que fue mi padre, dice, qué importante es la memoria. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las muchas bendiciones que Dios nos da? Hay un salmo que dice, Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios olvidamos de que Dios nos da? Y el Salmo nos recuerda que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y leemos en Santiago, que estamos estudiando en Santiago y lo vamos a ver, porque creo que nos quedamos, bueno, no, lo leímos en el último miércoles. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno es estimular la gratitud en el corazón. Os he dicho que esta reflexión la estuve mirando sobre la gratitud y cómo podemos ser cada día más agradecidos, ¿no?, a nuestro Dios. Yo creo que lo somos, pero a veces nos quedamos en las palabras, nos quedamos en la actitud y a veces nos falta la acción, ¿no? Y en ese devocional que leía y que tenía que ver con el Día de Acción de Gracias, hablaba de 3 maneras sencillas de estimular la gratitud en el corazón. Una era enfocarse en lo que realmente merece. Y hemos recordado en esta tarde, cuando hemos leído Efesios, que hemos recibido algo llamado gracia. Hemos sido salvos por gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Y sabéis lo que merecíamos nosotros? También lo hemos leído. Merecíamos la muerte. Y en cambio el Señor nos ha dado la vida.
Y cuando uno se enfoca en lo que Dios nos ha dado, comparado a lo que realmente merecería, el corazón se nos llena de gratitud. Porque es que el Señor nos ha dado todo, cuando merecíamos lo contrario. Y decía, el cristiano inmaduro dice, merezco algo mejor. En cambio, el cristiano maduro dice, merezco algo mucho peor. Porque si el Señor quiere, me lo da por su gracia. Y yo estoy en sus manos. Otra cosa que decía, lo importante para estimular la gratitud, enfocarse en lo que ya se tiene y no en lo que falta. A veces la palabra de Dios nos habla también de contentamiento. El Señor nos bendice mucho y a veces nosotros somos egoístas porque somos nuestra naturaleza humana, quiere más y quiere más y quiere más. Y a veces el Señor no nos da lo que nosotros queremos, porque a lo mejor no nos es conveniente. Y por tanto, la pregunta que nos tendríamos que hacer no es por qué no tengo más, sino la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué tengo tanto? Reconocer con humildad que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. Y una tercera cosa que decía es cómo podemos estimularnos a la gratitud en el corazón. Pues enfocarse en ser generoso, no en recibir. A veces queremos siempre recibir y qué bueno es ser generoso y ser agradecido, porque dice la palabra de Dios que es más bienaventurado, más feliz, más gozoso es dar que recibir. Deberíamos comprender, ¿no?, la importancia de ser conocidos como hijos de Dios. Una de nuestras señas de identidad es ser agradecidos. Porque la gratitud no solo fortalece nuestra fe, sino que también cultiva nuestra humildad. Sabemos que sin Dios no somos nada. Y el reconocimiento de que no estamos solos, sino que el Señor nos acompaña y nos sostiene. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Yo os animo a que en esta semana podáis pensar, leía algunos estudios de psicólogos que hablan de que la gratitud ayuda al bienestar, ayuda a que las personas se encuentren mejor, desde un punto de vista, ya digo, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero creo que también eso nos puede ayudar a nosotros. La gratitud es algo que debe ser innato en nuestra vida porque tenemos lo más importante, lo más maravilloso, que es esa vida eterna con Cristo Jesús. Y decía que lo bueno que sería que cada día, y si no lo hacemos cada día, que antes tengamos un momento para pensar 3 motivos de dar gracias. 3. Yo creo que, como aquel cántico, no tenemos 3, tenemos 10.000 razones para darle gracias a nuestro Dios y muchas más, ¿no? Y os animo a que esta reflexión que a mí me ha hecho bien de pensar, ¿no?, que a veces en el trajín del día a día nos enfrascamos y tenemos nuestra mirada puesta en otras cosas y cuando una cosa no nos va bien y nos quejamos, ay, es que yo querría aquello y no lo tengo y no lo consigo y tal. Y aquello que Dios nos ha dado y aquello que ya tenemos. ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios, con esas bendiciones que Dios nos da, ¿no? Os animo a que esta semana lo penséis y os apuntéis también los motivos que tengáis de gratitud para darle a nuestro Dios. Que el Señor os bendiga.